Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra segunda sesión correspondiente a la semana 3 de la unidad 3, denominada las tecnologías emergentes en la administración y la gestión, donde el propósito principal de esta semana es el uso de las tecnologías emergentes para la resolución de problemas, como a través de la elaboración de un diagrama de Gantt o cronograma de trabajo, y también con la elaboración de un análisis de los escenarios. Bien, vamos a retomar un poquito de información de la sesión pasada para que a partir de ello nosotros podamos ir adaptándolo a lo que estamos trabajando. Veíamos en la sesión pasada cuál era la importancia que tiene la administración de proyectos, cuáles eran los beneficios que tiene el hecho de contemplar, de gestionar, de mantener un correcto control dentro de lo que es la gestión de los recursos, tanto ya sean recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, y esto nos ayuda a nosotros a tener la viabilidad del proyecto. Que realmente en esta semana estamos viendo nosotros lo que es la factibilidad de nuestro proyecto. Realmente conocer la viabilidad y ahora la factibilidad nos va a ayudar a nosotros a determinar si realmente podemos llevar a cabo este proyecto. Es como decir, es una evaluación para verificar si realmente el proyecto que estamos elaborando o lo que es el anteproyecto que vamos a presentar tiene todos los elementos suficientes para que pueda darse a conocer. Una parte relevante que oíamos era la parte de administrar correctamente el recurso, que es un recurso material, que es un recurso tecnológico, que sabíamos que un recurso material son todos los bienes tangibles. Realmente lo que debemos de colocar dentro de esa columna son todos los elementos tangibles, sin colocar acciones que estemos realizando con cada uno de ellos y así consecutivamente. Ahora, durante esta semana estábamos viendo lo que es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt simplemente es una estructuración sobre nuestro cronograma de trabajo en la cual nosotros presentamos fechas de inicio y fechas de conclusión de cada una de las tareas. ¿Por qué es tan importante las fechas de inicio y las fechas de conclusión y de dónde nacen? Principalmente lo que son las fechas de inicio y las fechas de conclusión nacen del objetivo general. Por eso y precisamente cuando comenzábamos la presentación la primera semana, les compartía cuál es la estructuración que debe de mantener un objetivo general, que era el verbo, más el objeto, más la condición y una temporalidad a largo plazo, porque estamos trabajando con puros proyectos de concientización, con puros proyectos sociales. ¿Y cuál era la diferencia realmente entre un proyecto social y un proyecto que es un microproyecto? Para la redundancia, entonces quiere decir que un microproyecto pues son proyectos que no requieren de grandes esfuerzos y grandes tiempos, a diferencia de un proyecto social en el que solamente el uso de la palabra concientizar requiere de mucho esfuerzo. ¿Por qué de tanto esfuerzo? Porque si nosotros visualizamos realmente y hacemos una reflexión de cuánta es la demografía de población con la que estamos trabajando, y a lo mejor la sociedad mantiene una población o una comunidad de 1,000 personas dentro de una comunidad pequeña. Sabemos perfectamente que cambiar la cultura de pensamiento es un poco difícil. Por ejemplo, si yo dijera que quiero concientizar a toda la colonia donde yo radico, que son alrededor de más de 500 personas, hablando entre jóvenes, adultos, niños, en un tema sobre escasez por ejemplo, de tira de basura o recolecta de basura, es algo complicado. ¿Por qué? Porque yo puedo concientizar a lo mejor o puedo influir dentro de los vecinos a que realmente no hagan esas malas prácticas, pero realmente voy a poder hacerlos con todo al mismo tiempo. Definitivamente no. Por eso, lo que nosotros prevemos dentro de lo que es el anteproyecto, que realmente es como si nosotros estuviéramos vendiendo esta idea, pero al vender esa idea también nosotros tenemos que reflexionar si realmente el tiempo que estamos estableciendo es un tiempo realista. Si yo coloco a lo mejor dentro de una tabla de cronograma de trabajo que lo voy a resolver en tan solo 25 días, en 30 días, en 3 meses, en 4 meses, deja de ser el objetivo general que nos habíamos propuesto y pasa a ser un sueño que no se va a poder cumplir. Veíamos nosotros que el objetivo general debe de ser medible y realista, realista en tiempos. Pero si yo digo, voy a poner un día para todo, simplemente por cumplir, y es lo que yo les explicaba. Realmente el aprendizaje esperado es que ustedes conozcan por qué la importancia de los tiempos de inicio y tiempos de finalización y los tiempos totales. Porque es sencillo que yo agarre y diga, ah, ok, hizo la tabla,
la subió al sistema, le puso 25 días, yo diga, está bien. O sea, pero cuando ustedes egresen, cuando algún estudiante vaya a un nivel profesional, cuando tengan una licenciatura y vayan y digan realmente, ¿quién les enseñó todo eso de que un proyecto social puede resolverse en tan solo 25 días? Comúnmente la información proviene del asesor en turno. O sea, realmente entonces no se está transmitiendo la información que debe de ser, de dónde nace y por qué. Entonces, si yo lo empiezo a contemplar de esta manera, cuando ustedes lo vean, es lo que yo les explicaba y les proponía. Cuando elaboramos una tesis, una monografía, una tesina, a pesar de que a lo mejor el proyecto que ustedes van a hacer para poder titular no lo vayan a poner en marcha, eso no quiere decir que no debemos de hacerlo como debe de ser, que no debemos de hacerlo como debe de estar estructurado. Al contrario, debemos de hacerlo mucho mejor de lo que realmente la estructura nos solicita, porque esa es la enseñanza que nosotros tenemos que aprender para realmente saber de dónde nace toda esta información. Ok, yo voy a hacer un microproyecto de inversión, voy a hacer a lo mejor, eh, no sé, una modificación a una siembra, o voy a hacer, o voy a contemplar a lo mejor un cineteatro, voy a hacer una construcción de un cineteatro en un lugar, pero yo pienso poner recursos que realmente no van a cumplir a ese proyecto. Entonces deja de tener la base sólida, deja de ser viable, deja de ser factible. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se va a evaluar? ¿Qué es lo que nosotros entonces esperamos? Si realmente el aprendizaje esperado no se está obteniendo. Porque a lo mejor tenemos una matriz de valoración que le da mucho puntaje a si utilizan una tecnología emergente, a si a lo mejor lo elaboraron bonito con Word, Excel, PowerPoint, pero realmente el desarrollo del producto es lo que tiene más validez, es lo que nosotros esperamos que ustedes puedan aprender. Dentro de esto, ¿y por qué les platico? Porque, por ejemplo, la noción de la recuperación de la información de la fase 3 a una nueva tabla de la fase 5 nos da la pauta de conocer que ahora la columna de recursos humanos, que muchos estamos cayendo en este error, de volver a colocar lo que dice recursos humanos, y la columna ya no se llama recursos humanos, se llama responsables de actividades y tareas. Y en esta columna se colocan todos los perfiles que ustedes crearon dentro de su fase 4. Por eso ustedes pueden ver que cada una de las fases o las semanas están hiladas. Y es lo que yo les compartía. Si salimos mal en la semana 1, hacíamos cargando la información y realmente nosotros no la corregimos. Y la corrección es para ustedes mismos, es para que ustedes lo conozcan. Entonces, tengo el recurso material, tengo los recursos tecnológicos bien estructurados, tengo los responsables de actividades y tareas y el recurso financiero. Que a lo mejor yo digo, voy a colocar en alguna parte el dinero en efectivo y a los otros le pongo otro tipo de información, automáticamente esto ya no es factible. ¿Por qué no va a ser factible? Porque entonces estamos designando otros objetivos u otros objetos u otras palabras al recurso financiero que no va a contemplar a todos los demás recursos. Entonces sí es muy importante que nosotros empezamos a prever esa información, porque cada actividad y cada tarea que ustedes realizan ahora sí tiene una temporalidad que ustedes deben de cumplir y esa temporalidad está sujeta a su objetivo general. Muchos me compartían, si yo lo coloqué a 2 años, ¿lo puedo ajustar a uno? Claro, o sea, no hay ningún problema, pero realmente eso está en la noción de decir, hice un proyecto local, hice un proyecto estatal o hice un proyecto nacional. Imagínense que ustedes hayan elaborado un proyecto nacional, que estamos hablando de miles de millones de personas, y yo le coloco un año, yo digo, en un año lo voy a realizar. Es algo que se convierte en algo subjetivo, en un sueño que no se va a poder cumplir, porque en tan solo 365 días contemplar a tantos estados, tantos municipios, tantas personas que existen dentro de la República Mexicana, se vuelve algo realmente que no tiene una validez para decir, o una factibilidad de realizarse, una factibilidad técnica. Entonces, desde ese punto nosotros tenemos que empezar a ver realmente, estoy resolviendo el problema. Y eso es la parte que estamos viendo nosotros, la resolución de problemas a través de las tecnologías emergentes. ¿Por qué creen ustedes entonces que se solicita un diagrama de Gantt dinámico? Algo que yo les compartía es, a lo mejor, para muchos dirían, pero si es lo mismo,
sea, yo lo elaboro en Excel, me lleno las celdas, lo subo a la plataforma y yo ya cumplí con mi trabajo. Pero no estamos reforzando los aprendizajes que durante el módulo 23 trabajamos con pura tecnología. Realmente, ¿por qué la tecnología? Porque a lo mejor en épocas pasadas, y yo les digo, porque cuando yo estudié yo tampoco veía absolutamente nada de lo que ahora en este momento les comparto, y que también cuando yo aprendí y empecé la docencia, tuve que estudiar sobre las tecnologías emergentes, tuve que aprender también para poder transmitir esos conocimientos. Antes eran tecnologías convencionales como también ustedes utilizan, Word, Excel, PowerPoint, pero cada vez que nosotros íbamos avanzando, las tecnologías avanzan con nosotros. Precisamente el uso de las TICs el día de hoy, o estamos en el siglo XXI, las TIC son herramientas esenciales ya en cualquier lugar. ¿Qué empresa no maneja en la actualidad tecnologías emergentes? Tantas que hemos visto, tanto de gestión como administración, como de comunicación, como de resolución de problemas, de comunicación interna. Todas estas tecnologías a nosotros nos sirven para solucionar problemas. Pero yo diría, ¿por qué solucionar problemas? Porque me agilizan el tiempo, porque a lo mejor me ayudan con el coste, porque disminuyen los costes de producción. ¿Por qué diría esto? Porque muchas de las empresas, como por ejemplo cuando yo trabajaba en una empresa privada, en sus épocas cuando yo inicié a trabajar con ellos, fue en el 2011, yo trabajé por ejemplo en los centros de atención al clientes durante 8 años más o menos. Y cuando yo ingresé en el 2011, la capacitación era moverse de lugar. O sea, es decir, no había un lugar fijo. Nos mandaban para la ciudad de Mérida para capacitarnos, pero esto, ¿qué pasaba? Genera un costo. Todo lo que nosotros o que las empresas hacen con capacitar al personal, la inducción, el adiestramiento, son costos y gastos que absorbe la empresa para que el trabajador esté bien preparado para desempeñar sus funciones. No es así que le digan, ah, no, ya estás contratado y ponte a trabajar y atiende a los clientes. No, porque entonces las empresas tienen que reflexionar realmente que lo que esperan es una buena atención. Y para darles una buena atención, primeramente tenemos que reforzarles qué es la misión de la empresa, cuál es la visión de la empresa, cuáles son los objetivos que tiene la empresa o lo que tiene el proyecto para que así mismo los puedan cumplir con el trabajo en equipo. Hoy en día las tecnologías nos han acercado de que ya no es necesario que nosotros mandemos al personal a otro área de residencia para que puedan ser capacitados. Tecnologías como las que han compartido en el foro de clase, como Zoom, como Google Meet, como Teams, como otras como Skype, nos sirven para tener una interacción como Bitrix 24, que pueden servir para tener una interacción con su plantilla de empleados. A su vez, eso también puede reducir los costos de producción y los costos y gastos que puede adquirir una empresa. Yo los capacito a distancia, evito pagar a lo mejor un capacitador también se mueva de lugar y que todos los empleados se muevan de lugar, sino que solamente les voy a proveer con la tecnología que la empresa ya la debe de tener, que son las computadoras. Hoy en día todas las empresas manejan una computadora para tener dentro de sus organizaciones. Entonces, esto es muy importante porque resolvemos problemas de capacitación, resolvemos problemas de la comunicación interna, resolvemos problemas entre empleados. Otra de las herramientas que ustedes proveían también y plasmaban es los chats internos, el Gmail. Hoy en día tenemos también que el Google, el Gmail, te puede dar la opción de generar cuentas institucionales o cuentas organizacionales a través de chats internos. Hay herramientas que también tienen empresas que contratan a lo que son informáticos para que les creen un chat personal que sea relativamente propio de su sistema en el que está encriptado por cualquier cosa de la información. Ahora bien, realmente a veces podemos decir que las redes sociales son una herramienta fiable para la solución de problemas, pues en este sentido no. ¿Por qué? Porque realmente decir que a través de el WhatsApp me voy a comunicar con mi plantilla de empleados o a través del Facebook sería algo irrelevante. ¿Qué empresa hace esto con sus empleados? Esto generaría ocio, generaría pérdida de tiempo plausible que pueden afectar a la productividad de la empresa. Por eso mucho de lo que nosotros hacemos es la parte de la reflexión. Ahora bien, cuando relacionamos esto junto con la información para la elaboración del diagrama de Gantt, realmente el diagrama de Gantt lo que nos permite, un diagrama de Gantt dinámico, nos permite mantener un control estricto en los procesos productivos, es decir, un control estricto en los tiempos de realización de cada tarea. A su vez,
Si yo, por ejemplo, quiero presentar o yo vendí el proyecto ahora sí al gobierno, y el gobierno quiere presentar esa información, va a ser muy fácil y muy accesible que ellos a través de, a lo mejor, la tecnología de Tom Planner, de Smash y de Gantt Project o de otras tecnologías, decir, ah, bueno, mira, pasó esto, tal, 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 pero me doy cuenta que a lo mejor le hace falta tiempo a una parte, pues utilizo un diagrama PERT y hago la holgura. Modifico mi diagrama de Gantt con la tecnología y eso automáticamente me va a modificar todo el cronograma de trabajo, a diferencia de que yo lo use con Excel, que es como hoy en día trabajar nada más con una hoja en la que yo hago una cuadrícula, lo pinto y digo, ah, ya le puse las actividades, ya le puse las tareas y le pongo el tiempo en meses. Ah, pero no estoy reflexionando realmente qué me está solicitando la actividad. La actividad me está solicitando los tiempos de inicio y los tiempos de conclusión, para que así mismo nosotros podamos hilar la información que estamos estableciendo dentro de esa tabla para nuestro cronograma de trabajo. Entonces, esto nos va a servir a nosotros para poder decirle al público objetivo cuánto tiempo nos está tomando de acuerdo a lo que nosotros en un inicio realmente le dijimos. Imagínense, yo les dije durante un año y me resulta que me va a durar más. Entonces ya hay un problema, porque si yo me doy cuenta que me va a tomar mucho más tiempo de elaborar mi cronograma de trabajo, quiere decir que los recursos que yo contemplé no están siendo acordes. Quiere decir que el recurso o el presupuesto inicial, por eso siempre utilizaba la palabra incertidumbre, porque todavía no hay un presupuesto exacto. Todavía no sé a ciencia cierta cuánto va a ser. ¿Por qué no lo sé? Porque precisamente al llegar a esa etapa podemos determinar que a lo mejor nos hizo falta tiempo. Pero ¿dónde radica toda esta problemática que a lo mejor nos pueda faltar tiempo? En relativamente una correcta gestión, en una correcta administración. Entonces, a nosotros al administrar correctamente los tiempos, automáticamente podemos tener un sesgo de información del 5%, de acuerdo a la probabilidad estadística. Quiere decir que yo puedo tener un margen de error de 5% para arriba o 5% para atrás. O me pueden sobrar días o me pueden faltar días o semanas. Pero eso también puede impactar también en el recurso financiero, en los recursos materiales, en cada uno de los recursos que estoy estableciendo. Porque imagínense, yo contemplé un presupuesto inicial en el que le voy a pagar a mis empleados cierta cantidad, ya sea catorcenal, quincenal o mensual, y resulta que voy a necesitar un poco más de tiempo. Me hizo falta a lo mejor 2 meses. ¿De dónde voy a sacar el dinero si no lo contemplé? ¿Cómo le voy a pagar el recurso financiero al personal si no lo contemplé? Yo lo hice muy exacto. Esto es lo que muchos de los proyectos, como les decía, por ejemplo, a modo de ejemplificación, los censos poblacionales, las encuestas del DUTI, las encuestas agrícolas que hace, las encuestas sociales que hace el INEGI, hacen por proyectos. Cuando el INEGI hace un proyecto, valga la redundancia, utilizan toda esta gestión, utilizan recursos que necesitan para poder solventar los costos y gastos de cada tarea. Ellos no escatiman, porque como dicen, es mejor que sobra que nos falte. Ellos tienen que tener los celulares correctos, el número de celulares, el número de tablets, el número de papelería, el número de sillas, el lugar donde se va a hacer las capacitaciones, luego posteriormente lo que son las herramientas para que salgan al campo, cuántos chalecos, cuántas gorras, cuántas mochilas, etcétera. Pero todo esto es una inversión recuperable. ¿Por qué? Porque las mochilas que nos provee, las mochilas, las gorras, los chalecos, se devuelven, solo son prestados. Entonces, de ahí nosotros tenemos que relativamente esto nos sirve a nosotros solamente para desempeñar un cargo, una función. Entonces, estos activos entonces ya no van a ser fijos, sino van a ser activos circulantes, porque relativamente no nos pertenecen, pero se quedan dentro de la empresa. Va a servir como un material de resguardo que va a servir para nuevas generaciones y que a lo mejor puedan contemplarse de otra manera y escatimar en menos gastos en un proyecto nuevo a largo plazo. Adelante, María. Buenas tardes, asesor y compañeros, compañeras. Sobre lo que usted comenta, asesor, yo me vi un poco complicada en ese aspecto, obviamente, porque pues no somos proyectores, ¿no? Pues no tenemos el conocimiento. Bueno, en lo personal, pues obviamente no. Yo en mi proyecto lo hice con base a que vivo en un fraccionamiento que es prácticamente nuevo.
en Querétaro. Y yo hace 2 años fui presidenta del condominio. A nosotros nos preocupaba mucho que había muchos lotes baldíos, que de hecho eso es mi proyecto, y teníamos entendido que la desarrolladora había obsequiado al gobierno terrenos para que se hicieran escuelas, parques, casas de la cultura y demás, y pues no veíamos que se hiciera nada de eso. Aquí somos, eh, pues, aproximadamente unos 50 condominios dentro del fraccionamiento, que son 3 secciones, y pues juntamos firmas hasta obtener una escuela primaria porque todas las escuelas quedan muy lejos y en Querétaro el transporte es un caos. Antes había transporte gratuito donde pasaban en ciertas paradas, llevaba uno a sus hijos y el transporte se llevaba a los hijos, pero con lo de la pandemia quitaron el servicio. Entonces yo me guié con base a ese proyecto que hicimos de juntarnos como comité, de tener que ir a recabar firmas, de tener que ir a buscar quién eran los dueños de los terrenos baldíos, porque nosotros veíamos el problema de la inseguridad y demás, pero el gobierno, o sea, en el 070, que es el número al que tenemos que llamar, nos decían que eran de privados, que no eran que eran de particulares, no eran de gobierno. Tuvimos que darnos a la tarea de ir a investigar al registro repúblico de la propiedad para ver qué pasaba. Yo soy secretaria desde los 16 años y toda la vida trabajé para notarías, toda la vida. Entonces, pues de alguna manera sabía cómo era el movimiento de toda esa situación y nos dedicamos a buscar quiénes eran los dueños de algunos, no de todos, y pues obviamente no tuvimos toda la información. Entonces, yo lo hice con base en el proyecto que se hizo para la escuela, que la lograron, pues digo la logramos porque luchamos por ella, tenerla en un año, ¿no? Ahora estamos pidiendo un jardín de niños y estamos pidiendo una secundaria porque es el mismo tema. Hay sobrepoblación. En Claro, Querétaro hay muchas casas, mucha gente y pocas escuelas, pocos claro. parques, pocos lugares de recreación. Entonces, yo me basé en eso y por eso lo hice a un año. Obviamente, pues yo no sé si vaya a ser a un año que se puedan hacer parques o centros comerciales o locales o no. Lo hice con base en eso. Ahora, lo que yo también le quiero comentar es que hice mi diagrama en esta aplicación, se me fue el nombre, no la puedo buscar aquí porque se me borra, Son pero planas, ajá, ¿ok? pero como es a un año, está muy extendida, entonces la quise hacer como chiquita y no sé qué pasó ahí, se me borró como 2 veces. Estuve lidiando bastante, la verdad. Y ya lo Ok. único que terminé haciendo fue reducirla lo más que pude y sacarle 2 capturas de pantalla. Entonces, no sé si me lo vaya a aceptar así o lo vuelvo a hacer nuevamente porque Se pues ve, está se muy ve extendido. se ve la cantidad de días que tiene. O sea, la Sí, parte donde, ok, con eso, si se ve la sí. cantidad de días. Me decía que a mí lo que me interesaba del diagrama de Gantt era la parte donde está toda la información, o sea, donde están las actividades, las tareas y los tiempos. Lo que son las barras de información, eso no hay ningún problema. O sea, si aparece lo que es las actividades, las tareas y el tiempo, con eso yo lo visualizo. Ah, perfecto. Ok, pues muchas gracias. De nada. Bien, voy a retomar un poco de información que nos acaba de compartir su compañera y les voy a explicar algo. Realmente veo, siempre he visto estas partes cuando hay un poco de confusión y entiendo esto cuando hablamos sobre proyectos sociales. Cuando decimos a lo mejor no estamos estudiando, no somos elaboradores de proyectos o no tenemos una información completa de cómo estructurarlo, ¿no? Hemos caído a veces, por ejemplo, en estas situaciones de que cuando inician, por ejemplo, el módulo 23, lo que ustedes hacen relativamente es presentar un proyecto. No lo están haciendo. O sea, realmente lo que ustedes están presentando es una idea de proyecto. Esto que ustedes están viendo, realmente en la parte administrativa se le llama anteproyecto, porque posteriormente ya viene lo que es un proyecto. El proyecto consta de 5 estudios. Dentro de esos estudios van a escuchar nombres de estudios que dirían, oye, pero estudio de mercado, estudio de mercado.
Dentro de un proyecto, ya sea lucrativo o no lucrativo, social, se hace un estudio técnico, estudio financiero, estudio legal, estudio de impacto ambiental. O sea, tenemos 5 estudios que tenemos que hacer para saber realmente, ya que es casi literal como un libro, para poder decir si el proyecto ya se va a realizar. Ahí sí vamos a poder tener un estudio financiero donde podemos quitarle ahora sí cuáles son los recursos que vienen de donaciones, de dónde proviene el dinero. Puedo ver si a lo mejor me van a donar las computadoras, a lo mejor puedo quitar activos fijos, puedo quitar activos circulantes, material y equipo de oficina, hacemos balances generales, estados de pérdidas y ganancias, tenemos un estado de resultados, o sea, mucha información. El estudio de mercado nos sirve para determinar lo que es la micro y macro localización del proyecto, dónde se va a realizar. El estudio técnico nos habla sobre la que es la parte de dónde se va a focalizar lo que es el impacto, cuáles son los ámbitos en los que está afectando. El estudio de impacto ambiental nos dice si realmente esto no tiene una contraproducencia con el proyecto, si a lo mejor donde yo quiero establecerlo tenga algún problema. Porque, por ejemplo, han llegado proyectos a este módulo que de repente me decían algo que no es viable. Por ejemplo, me decían, quiero hacer un proyecto para mover el basurero municipal. Y desde que escuchamos la idea de mover un basurero municipal no es algo tan sencillo. O sea, mover un basurero municipal es algo problemático. O sea, desde el estudio de impacto tenemos que verificar dónde lo vamos a poner, si el terreno que está ahí tiene la sustentabilidad de que se pueda mover. Imagínense cuántas toneladas de basura existen dentro de esos lugares y que se hace un estudio de impacto para verificar que no haya personas afectadas a su alrededor, que a veces mucha contaminación y todo eso. Entonces, esto es realmente la función que nosotros hacemos en este módulo. Realmente lo que hacemos literalmente es crear la idea. Es como hoy en día ustedes, véanlo de esta manera, les platicaba la última ocasión, como si estuvieran haciendo un negocio. Yo quiero un microproyecto, como los que a lo mejor las incubadoras de negocio de los gobiernos tienen. De repente las incubadoras te dicen, ahorita hay un programa que se llama eh, ser mujer emprendedora. Entonces, te dan un dinero que se llama dinero a fondo perdido. Los dineros a fondo perdido son dineros que te da lo que es el gobierno para que uno ponga el negocio y ese dinero ya no se recupera, o sea, ya no lo recupera el gobierno, pero lo que hacen es inspeccionar si realmente ponen el proyecto. Muchas mujeres emprendedoras, por ejemplo, tienen la idea de poner a lo mejor una microempresa de costura, una tortillería, pero lo que tienen que hacer es presentar el proyecto desde la idea general, su objetivo, todo lo que estamos viendo nosotros. Presentamos los recursos que vamos a necesitar y se le da un presupuesto inicial al gobierno para que ellos puedan evaluar cuánto están pidiendo. Porque vamos a suponer uno de los proyectos que a lo mejor aquí en donde yo radico, lo máximo que dan de presupuesto son 50,000 pesos. Ya si tu presupuesto inicial supera, tú tienes que adquirirlo de otra manera, o sea, lo restante para que tú puedas dar inicio con lo que es tu negocio. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, nosotros lo que estamos haciendo es presentar la idea, como vender esa idea para ver cuáles ¿Vas de a las trabajar? estrategias que ustedes están haciendo, pues realmente sirven para mejorar las situaciones que estamos presentando. Pues eso es la idea general que nosotros estamos haciendo actualmente. Eh, Leticia dice, sí, o sea, sí, ustedes pueden, la plataforma les dice dentro de las instrucciones que ustedes pueden tomar capturas, los pueden convertir en imagen, como ustedes lo estén haciendo, va su creatividad. O sea, realmente ya recibí trabajos en los que ya he colocado ahorita el 100%, donde me colocan capturas de pantalla, pero pues, ¿a qué va esto? Que yo tenga una bonita presentación, que yo estructure bien las tablas. Ya ustedes pueden ver que, por ejemplo, herramientas como Word tienen ya tablas prediseñadas, que ustedes le den un buen formato, eviten la menor cantidad de errores de ortografía, coloco las imágenes que no se muevan, coloco mis fuentes de información y relativamente eso es un 100% que nosotros podemos tener. Si yo en su caso veo algún área de oportunidad, siempre se las coloco, o sea, no es que yo diga, quiero bajarles los 25 puntos, no sé, pero relativamente no están las fuentes de información, no tengo una base sólida como para decir, se los dejo. Algunos yo les he puesto suficiente con el fin de no ponerles el insuficiente porque es muchísimo puntaje. A veces pueden estar completamente súper bien todo
Imagínense, les quito los 25 porque les faltó la fuente de información, automáticamente de 100% les pone casi 70%. O sea, a mí me encantaría que todos tuvieran el 100%, entonces eso sería la parte. Podemos entregarlo como capturas de imagen, tenemos la tabla que tenemos que entregar, verificar que realmente tenga los nombres que está solicitando la tabla como tiempos totales. Les explicaba en la última clase que dentro de cada fase, en actividades previas, desarrollo y consecución, entre paréntesis vienen los tiempos totales. Ahí hay que colocar cuántos meses estamos ocupando por cada una de las fases para que la sumatoria, pues lógicamente me dé la cantidad de tiempo que tenemos en el objetivo general que vamos a estar estableciendo. Bien, de acuerdo con los 30 minutitos de la sesión, vamos a desconectarnos y ahorita que regresemos, Marta, te doy la palabra.